Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Y vamos a arrancar en el versículo 8. Y Pablo le está diciendo esta carta a Timoteo, acuérdate, esta serie se llama Discípulos, es cómo ser un discípulo, aún cuando no te puedes venir discipular en la iglesia, en un salón, aún, fíjate, ni siquiera puedes ir a un instituto bíblico. Pero acuérdate, Pablo lo está escribiendo a esta iglesia de Éfeso, o realmente no es una iglesia, son pequeñas iglesias en casa, y en estos tiempos no había un instituto bíblico, no había un lugar como este. O sea, las iglesias se empiezan a abrir como las conocemos 200 años después del nacimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay una persecución contra los cristianos y no podían todos de pronto reunirse en un mismo lugar, porque entonces se la ponían fácil al gobierno de Nerón y podían llegar y pues arrestar a todos. Y acuérdate, Pablo, quien está escribiendo esta carta, eso era su vida, era ir a donde estaban los discípulos de Jesucristo, arrestarlos, arrastrarlos, golpearlos, torturarlos, hasta que no negaran a Jesús y pudieran decir que en el Imperio Romano el emperador es rey. Y sobre todo Pablo a quienes perseguía eran los judíos que se habían convertido, y estos judíos que se habían convertido en Jerusalén con la primera predicación de Pedro y la segunda, y entonces todos estos judíos son esparcidos como semillas. Me encanta esta imagen, así como semillas, y Dios usa la persecución para llevar el evangelio a más ciudades y a más lugares. Y Dios usa todo para esparcir estas semillas, para llevar el mensaje del evangelio a diferentes lados. Pero otra vez, no había institutos, no había lugar para discipulado, y como tú, aún en esta época, tú puedes ser un discípulo, tú puedes aprender a ser un discípulo a distancia. Una cosa que ahora me está acordando esta semana, cuando nosotros llegamos a Semilla, y siempre que platico esta historia, pues me da mucha melancolía, pero Sandy y yo, con nuestros hijos, llegamos a la ciudad de Cuernavaca y veníamos de una pequeña iglesia de la Ciudad de México, se llama Ministerios en Cristo Jesús, y teníamos algunos amigos y conocidos en esa pequeña iglesia. Y cuando llegamos a Cuernavaca, para nosotros llegar a Semilla, a una iglesia un poco más grande, donde había no solamente un pastor, sino diferentes líderes, donde realmente, o sea, había un compañerismo genuino. Pero una de las cosas que a Sandy y a mí nos sorprendió muchísimo era la explicación de la palabra de Dios, cómo trazaba el pastor o quien predicara, sin importar quién predicara. Podría ser no el pastor, pero todos predicando de la misma manera, trazando la palabra, siéndoles fiel al texto, no saliéndose de contexto. Y una de las cosas que pasaba semana tras semana es que cuando acudíamos a la iglesia nos sentíamos muy seguros de que lo único que se iba a enseñar era sana doctrina. Y vamos a hablar un poco de esto porque Pablo está advirtiendo contra las falsas enseñanzas, contra las enseñanzas que por supuesto sí llevan, o sea, sí son, de pronto pueden contener cosas bíblicas y hablan de Jesús, pero de pronto están manchadas con otras cosas. Y una de las cosas que nos pasó, y me pasó a mí en particular cuando llegué a Semilla, llegamos dolidos de esta otra iglesia de la Ciudad de México, porque se empezó a infiltrar doctrina no sana con un profeta. Y entonces cuando llegamos con una gran necesidad o sea, esto será seguro o no. Pero yo recuerdo que una de mis intenciones al llegar a Semilla y a la iglesia era meterme a un instituto bíblico. O sea, yo lo que quería era, o sea, a como diera lugar, conocer la verdad, sabiendo que la verdad me iba a hacer libre, y tenía un celo y un amor por eso. Y me acuerdo que fui a ver varios institutos, consideré algunos institutos bíblicos en Cuernavaca, consideré un instituto bíblico en la Ciudad de México. Y una de las cosas que entendí y me pasó llegando a Semilla era que no necesitaba un instituto bíblico. O sea, igual que ellos ahí en Éfeso, realmente lo único que necesitamos es la palabra de Dios. Ahora, no me vayas a malinterpretar, no estoy diciendo que los institutos bíblicos no sirven, pero tú puedes ser un discípulo sin un instituto bíblico. Porque fíjate, mira, versículo 8 dice, pero sabemos. Ahora, esto lo puedes saber sin ir a un instituto bíblico. Esto lo puedes saber sin venir un discipulado de Navegantes 1, 2 y 3 en Semilla. ¿Por qué? Porque tienes la palabra de Dios.
Y Pablo está diciendo aquí, nosotros sabemos que la ley es buena. Ahora está hablando de la ley porque si ves en el versículo 7, está diciendo que algunos se desviaron como flechas, o sea, la flecha tenía una velocidad, tenía que llegar a un punto en específico y no se podía desviar, pero algunos se desvían y es cuestión de a una flecha simplemente cuando vas a echar la flecha con un arco, es cuestión de nada más hacer esto, o sea, unos pequeños grados de inclinación para que no llegue y dé en el blanco. Y aquí Pablo está explicando que algunos se desviaron y se apartaron de que de la sana doctrina y de la verdad y se fueron a vana palabrería. Una de las cosas que nosotros amamos de Semilla cuando llegamos a Semilla era o sea, cada palabra que se predicaba desde el púlpito tenía un peso. Y o sea, podíamos, me acuerdo, y aquí está mi esposa, y nos sentábamos juntos en Semilla, y podía pasar el sermón de 40, 45 minutos, 50, 55 minutos, y a veces Jaime, si lo conoces, se podría alargar a 1 hora 10, y cada palabra pesaba en nuestro corazón y nuestra mente, y sabíamos, estamos considerando el consejo de Dios y no vana palabrería y no palabra de hombre. Pero estos hombres se apartaron, versículo 7, queriendo ser doctores de la ley. Entonces, fíjate cómo tú puedes llegar y querer ir a un instituto bíblico, quererte meter a todos los discipulados y querer, no tiene nada de malo querer ser doctor de la ley. El problema aquí es que estaban usando la ley de una manera incorrecta. Y de hecho Pablo era doctor de la ley, o sea, él estudió con Gamaliel, él es fariseo, o sea, es pedigrí, así, conocedor de todo. El problema es que acuérdate, Pablo era celoso en cuanto a la ley y cumplía todo, pero creía que con eso ya podía lograr el favor de Dios. Y ahí está el error. Ese es un doctorado que no tienes que estudiar, es un doctorado que no tienes que entender. Y Pablo va a dejar claro aquí, o sea, cuidado con los que quieren ser doctores de la ley, que no entienden, ni saben lo que hablan, ni lo que afirman. Entonces, cuidado con eso. Y Pablo entonces agarra y dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, si la usas bien, si la usas correctamente, porque si la usas mal, ¿cómo es usar mal la ley? Usar mal la ley es pensar que cumpliendo la ley puedes obtener el favor de Dios. Y eso es fariseo, eso es legalismo. Y usar bien la ley no es eso. Pensar que puedes obtener salvación por cumplir normas y reglas y saber la ley, eso no te da salvación. De hecho, Jesús les dice a los fariseos, o sea, ustedes creen que por tener la palabra, la ley, tienen vida eterna. Y no era por eso, o sea, Él le está diciendo que Él mismo es la vida eterna. Y entonces, queriendo ser doctores de la ley, usan mal la palabra, no la usan correctamente, piensan que por cumplir la ley puedes tener vida eterna y no es cierto. La ley no debe ser usada así. Te voy a decir por qué, porque versículo 9, conociendo estos que la ley no fue dada para el justo. Entonces ellos piensan que para obtener justicia tú tienes que cumplir la ley y no, la ley no fue dada para el justo, ni para hacerte justo, ni para ser bendecido por Dios, sino la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La ley fue el correcto uso de la ley, o la ley fue dada no para aquellos que se quieran hacer justos por medio de la ley, sino la ley fue dada para los doctores del pecado. O sea, fíjate, para los transgresores y desobedientes. Esto es lo que vemos aquí que Pablo hace, igual que en Gálatas, es una lista de 4 pares y 6 pecados solos. Son 14. Y mira, la ley fue dada para los transgresores y desobedientes. Entonces la ley lo que hace es que te muestra
que eres un transgresor y desobediente. No te puede hacer justo delante de Dios. Esta palabra transgresores es sin ley, los que no tienen ley. Desobedientes es que no aceptan que nadie les diga nada. No acepta, es una persona insubordinada, no acepta corrección. Entonces la ley fue dada a ellos, transgresores, desobedientes, impíos. Impíos es lo opuesto a piedad. Lo opuesto, o sea, la ley fue dada para los que no temen a Dios y para los pecadores, para los irreverentes y profanos. La palabra aquí irreverente es que no tienen reverencia a Dios. Los que no tienen reverencia a las cosas santas. Y profanos son los que desprecian lo que Dios tiene para ellos, su llamado, su propósito, su bendición. O sea, nada más es no quiero saber absolutamente nada de Dios. Para los parricidas y matricidas, esto es, si tú vas a un diccionario bíblico, va a decir para los que asesinan o matan a papá y mamá. Ahora, no solamente es eso, sino es los que maltratan a su papá y a su mamá. Esto es tremendo. Los que no, por eso la ley es honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque había personas que estaban maltratando a papá y a mamá, que se estaban burlando de ellos, que no estaban obedeciendo, que no amaban, que no cuidaban. Y justo esta semana yo estaba platicando con Sandy de esta red social TikTok, ¿no? Que es de los jóvenes. Y una de las cosas que te recomendamos como papá y mamá es abre una cuenta de TikTok. Pero te pido un favor, no hagas TikToks. O sea, no es para tu edad esa red social, pero tienes que estar viendo qué están viendo tus hijos y qué están posteando. Y tienes que tenerlos, o sea, agregarlos y ellos saber, sabes que yo voy a estar viendo lo que tú estás posteando y lo que estás haciendo, porque una de las modas hoy en medio de la pandemia es burlarte de papá y mamá en TikTok y grabarlos. O sea, terrible. Y la ley fue dada para ellos, para los patricidas y los matricidas, los que se burlan de papá y mamá y todavía lo exponen y quieren obtener likes por eso. Para eso fue dada la ley. O sea, y si te das cuenta ya nada más en algunos dices, híjoles, ¿no? Pues, y fíjate, los homicidas son los asesinos, los que atentan contra la vida de hombres, de mujeres, de niños, no solamente eso, de bebés, de fetos en el vientre, los que abortan. La ley fue dada para ellos, para los fornicarios, los que tienen relaciones fuera del matrimonio, para los sodomitas, homosexuales, relaciones sexuales, hombre con hombre, mujer con mujer, para los secuestradores. Ahora, aquí la palabra secuestrador no solamente es como tú y yo la conocemos, sino también es traficante de esclavos. Entonces, fíjate, la Biblia condena el tráfico de esclavos y de pronto hay grupo de personas que dicen, no, yo no voy a creer en la Biblia porque la Biblia apoya la esclavitud. Y digo, no, tienes que leer bien. No rechaces este libro simplemente por rechazarlo, por algo que hayas escuchado. La Biblia está condenando por completo el tráfico de esclavos. No lo aprueba, lo condena. No solamente eso, sino la trata de hombres, de mujeres, de niños, la pornografía. Para los mentirosos. Aquí son los que dicen mentiras, pero no solamente los que dicen, sino ejecutan mentiras. Esos son los que hacen fraude, los fraudulentos, los que hablan con falsedad o su vida es falsa por completa, los que hacen perjuro, y eso es muy mexicano. O sea, lo vas a entender eso. Y vas a ver, entonces, fíjate, la ley no fue dado para los justos, sino hasta para los mexicanos. Y perjurar es eso, es que le vas a decir algo a alguien, pero haces esto. Y pones tus changuitos, los pones acá atrás de la espalda y sueltas la mentirota. Y te sientes bien porque pusiste changuitos. Eso es así. Te juro, no, y mexicanos así súper, desde chiquitos, mamá, te juro por Dios que no. Y yo digo, ¿y cómo puedes hacer eso? O sea, ¿cómo puedes meter a Dios en eso? Y entonces en esta lista así, 4 pares, 6 pecados solos, 14 cosas, pero no se queda ahí porque dice, y para cuantos se opongan.
O sea, todos los que resistan. ¿Resistan qué? La sana doctrina. Ahora aquí doctrina es la palabra didáctico, la enseñanza. ¿Cuál? La que enseña la Biblia. Y sana viene nuestra palabra higiene. Y ya sé que eres experto en higiene, gel antibacterial, cuántas veces te has lavado las manos, ya tienes tu cubreboca, N95, o sea, pero fíjate, aplica esto a la enseñanza. Es una enseñanza que no le tienes que adicionar nada, no le tienes que restar nada, es la sana doctrina, es lo que está en la palabra de Dios. Y a todos los que se oponen a la palabra de Dios. O sea, fuertísimo. Entonces la ley, cuando la sabes usar bien, es cuando quieres tener doctorado en eso, es cuando tú te das cuenta, tengo doctorado en pecado. O sea, estoy mal. He ido contra Dios y me necesito arrepentir. Si quieres tener un doctorado, ese es el doctorado que necesito que tengas. Saber que ante Dios eres pecador y entonces, fíjate, lo necesito. Y ve cómo Pablo va a plasmar el Evangelio. Y al final ahí empieza siendo discípulo, necesito a Dios. O sea, necesito a Dios. Si te vas a medir, no te vas a medir es cuánto he cumplido de la ley. Si te quieres medir es, cuánto he roto de la ley. Cómo he alejado de Dios. Entonces no fue dada para los justos, fue dada para gente como tú y como yo. Y ahí empezamos siendo discípulos. Entonces, para cuantos se opongan a la sana doctrina, versículo 11, según el glorioso evangelio de Dios bendito, a quien me ha sido encomendado. Entonces, el parte del evangelio es eso. Y el evangelio es para este tipo de personas, para los que se declaran doctores en el pecado, pero que ya no quieren seguir pecando más. Versículo 12, doy gracias al que me fortaleció. Un verdadero discípulo es aquel que está agradecido con Dios, que se da cuenta, o sea, yo teniendo doctorado con Dios, Dios no me debió haber volteado a ver y de pronto Dios me llama. Y entonces un verdadero discípulo es aquel que está agradecido con Dios. Y Pablo se pone a orar en medio de su carta. Y una de las cosas que tienes que hacer en este tiempo es, en medio de lo que estés haciendo, ponte a orar. Y de pronto así estás lavando los trastes y doy gracias a Dios. Y de pronto sal a caminar un poco por tu calle, a que te dé el sol y ahí da gracias a Dios. En todo lo que hagas, en este tiempo, sea agradecido. Y créeme, poco a poco, y no sé si te ha pasado, pero poco a poco empieza a disminuir la angustia. Como que ya estás cómodo. Y milagros es eso. Dios viniendo a esta tierra en la persona de Jesucristo se siente cómodo en medio del caos y todo lo que está sucediendo. Y de pronto tú al pasar tiempo con Él, puedes de pronto ya estar cómodo en lo que, estar cómodo en lo que está pasando y estar tranquilo y estar en paz y tener gozo y estar agradecido. Y Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció. Lo primero, ahora, ¿quién le fortaleció? Dice a Cristo Jesús. Lo primero que tienes, primer paso para ser un discípulo es saber que el que te fortalece, siendo un doctor y un débil y un pecador, aquel que te fortalece es Cristo Jesús. Acuérdate, lo vimos en Romanos, nosotros somos débiles y no podríamos salvarnos a nosotros mismos, y entonces quien nos fortalece es Cristo Jesús. Cristo es el Mesías, Jesús es un hombre salvador y es nuestro Señor, nuestro amo, y Él es el que nos fortalece. Esta palabra fortalecer es quien te reviste de poder. Entonces la única manera que tú puedes vivir esta vida con gozo y con paz es revistiéndote, dejando que Dios te revista de su poder a través de Jesucristo. El Espíritu Santo eso es lo que hace. Los apóstoles no pueden hacer ministerio, no pueden ir a predicar el evangelio hasta que esperen. Y Jesús se los dice, esperen hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y sean revestidos.
por completo de poder, y eso es lo que tú y yo necesitamos. Y Pablo está diciendo, doy gracias al que me revistió y al que me fortaleció, siendo yo débil, estando completamente encuerado, siendo un doctor de la ley, pero me di cuenta, la estaba usando mal, y ahora la ley me informa que soy un tremendo pecador, y doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, siendo infiel, poniéndome en el ministerio. Ahora, de pronto así, o sea, se oye, poniéndome en el ministerio. Y yo digo, sí, o sea, ministerio no es estatus, ministerio es trabajo. Es trabajar para el Señor, es hacer lo que Él te está pidiendo. Toma tiempo, toma esfuerzo, toma tu vida, toma tu mente, toma tu creatividad. Y de pronto ser discípulo es eso. Dios, siendo un débil, te llama y te fortalece, te reviste de su poder. Y después de eso te da que hacer. Te llama a su servicio, a su ministerio. Y eso lo hace con todos en la iglesia. Y eso se trata de ser discípulo. Y fíjate, ¿quién te pone? Está clarísimo, el mismo que te fortalece te pone en el ministerio. ¿Quién te pone? Jesús. No te puede poner un pastor, no te puede poner un amigo. No. Quien pone en el ministerio, quien decide dónde ponerte y qué es lo que vas a hacer, es aquel que te da la capacidad para hacerlo. Y es Jesucristo. Él es el que te pone, Él es el que te da la posibilidad de hacerlo, Él es el que te da todas las herramientas para hacerlo. Entonces te das cuenta, no necesitas ir a un instituto y ser un doctor de la ley. Ahora, si Dios te guía a eso, está increíble. Pero Él es el que te pone en el ministerio. Versículo 13. Habiendo yo sido antes blasfemo. O sea, entonces, Talí, entonces no importa qué haya yo hecho antes de mi vida en Cristo. Y la respuesta es no. O sea, fíjate, no hay pretexto para no ser fortalecido por Jesús. No hay pretexto para no servir a Jesús. Porque Pablo está diciendo, yo antes blasfemo. Aquí blasfemar y la blasfemia de Pablo es muy conocida. Él negaba que Jesús era el Mesías. Y eso es blasfemia. Él negaba que Jesús era Dios. Y eso es. Y fíjate, si tú estás en casa y tú niegas esa verdad, tú estás en los mismos pasos que Pablo estaba antes de Jesucristo. Pero Pablo dice, yo antes había sido blasfemo, perseguidor. Acuérdate, él perseguía a la iglesia. Injuriador. Esta palabra injuriador es arrogante, tratar a los demás con furia y violencia. Y vemos un Pablo que antes, o sea, él se describe así. Yo antes trataba a los demás con furia y violencia y no los amaba, y de pronto tiene un encuentro con Jesucristo y su corazón cambia por completo, y ahora aquellos que perseguía y trataba con furia y violencia los trata con amor, con un amor ágape, con un amor desinteresado. Y fíjate, o sea, yo antes era esto, mas fui recibido a misericordia. ¿Quién lo recibió a misericordia? Jesús lo recibió. Y tienes que saber esto, si tú eres parte de esta lista o tú has negado que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, que Jesús puede ser el único camino y la salvación y el único camino a paz. Estás en el mismo momento que Pablo estaba antes de recibir a Jesús. Y él perseguía a la iglesia y él era un altivo, trataba a los demás con furia, con desprecio. Y fíjate, yo he visto mucho a aquellos que piensan y que son doctores de la ley y que piensan que por medio de la ley pueden ser justos, se vuelven arrogantes. Y vemos a un Pablo completamente transformado. Y dice, yo fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ahora hay muchísima gente allá afuera que vive una vida desordenada delante de Dios y puede ser que sea por ignorancia. Es que yo no conocía la Biblia, es que yo no conocía qué es lo que, o sea, y lo hice por incredulidad simplemente. Pero fíjate, eso no te exime de tu responsabilidad y eso no te exime de tu castigo. Ser incrédulo. Y Jesús, mira, tú puedes ver toda esta lista de pecados y tienes que saber esto. El único pecado
El único pecado que te puede llevar al infierno es el rechazar el perdón de Jesús en tu vida. Todos los demás pecados se perdonan. El único pecado es rechazar y rechazar y rechazar el testimonio del Espíritu, que gente te comparta, que Dios te esté hablando y que tú digas, yo no quiero el perdón de Dios en mi vida, yo no necesito a Jesús en mi vida, yo no quiero nada de Él. Es el único pecado imperdonable, ir en contra del Espíritu Santo. Y entonces Pablo está diciendo, yo lo hice en ignorancia e incredulidad, pero eso no le exime, versículo 14, pero la gracia, me encanta esta palabra, pero la gracia, eso todo lo cambia en nuestra vida. La gracia de nuestro Señor fue más abundante. Tienes que saber que la gracia de Jesús es mucho más abundante que cualquier pecado de esta lista. No importa qué hayas hecho. La gracia de Jesús es mucho más abundante que cualquier pecado en esta lista. Y Él está diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y lo que Pablo va a decir aquí es el núcleo del Evangelio. Es el Juan 3:16 de Primera de Timoteo. Y Pablo le recuerda a Timoteo, un discípulo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Un discípulo, entonces es aquel que dice, ¿sabes qué? La ley me informa que soy pecador y yo no me puedo salvar a mí mismo por cumplir la ley, sino necesito ser fortalecido yo siendo débil y necesito ser revestido de Jesucristo, de Cristo Jesús. Y al ser revestido, Él me pone a hacer lo que Él quiere que yo haga y Él me pone como su siervo en el ministerio. ¿Por qué? Porque he sido recibido a misericordia y su gracia es más abundante para mi vida que cualquier pecado que yo haya hecho. Y saber que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. A eso Jesús vino por mí. Eso es un discípulo. Y ahora mira lo que dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Ahora no es el primero en tiempo. Él lo está diciendo es como si fuera una calificación. Yo soy el primero. O sea, si quieres medir algo, no midas qué tan justo eres o cuántas leyes cumples o qué. No. Si quieres medir algo, mide qué tan pecador eres. Y Pablo, al conocer la misericordia, el amor, la justicia de Dios, él dice, y esto ya es, primera y segunda de Timoteo es casi al final de su vida. Pablo dice, a mí nadie me gana esta, yo soy el número uno de los pecadores. Ahora fíjate, cuando Pablo está diciendo esto, Pablo no está dando a entender que él es parte de esta, que él es un impío y que él es un pecador y que él es un irreverente y que es un profano, que es un parricida, que es un mentiroso. No. Él ya dejó todo esto, pero él se da cuenta. En mí hay una gran pecaminosidad y yo necesito de su abundante gracia en mi vida. Y eso es un discípulo. Señor, yo te necesito a ti, te necesito en mi vida, de los cuales, y fíjate por qué lo hace Pablo, porque Pablo entonces está poniendo como ejemplo. Y un discípulo, al final también es un ejemplo de los demás. Y si tú estás siguiendo a Jesús y es un discípulo, te puedes poner como ejemplo de los demás. Y el ejemplo que nosotros nos ponemos es cuando estamos con gente es no veas qué tan justo soy, sino ve qué tan pecador soy y qué justo es mi Dios. Y lo que hacemos ver es más hermoso a Dios, anhelamos a Él. Es lo que deseamos, Señor, más de tu justicia. Más de ti, Señor. Y
Y entonces Pablo se pone como el modelo, como el ejemplo. Versículo 10. Ahora, entonces si quieres competir, compite en eso. ¿Te imaginas que hiciéramos una competencia aquí en Semilla? A ver, ¿quién delante de Dios es más pecador? Y hagamos así una lista y una fila. Y fíjate, Pablo diría, no, yo hasta adelante, a mí nadie me gana esto. Y de pronto, pero bueno, tú te puedes formar atrás y decir, bueno, yo voy atrás de Pablo. Y de pronto alguien más, no, pues yo voy atrás de Talí. De pronto, yo voy atrás de Dani. Y todos de pronto nos formamos. Y ahora, ¿por qué nos formamos en esa fila? Porque es la fila de gracia. Y de pronto puedes ver que atrás de ti más y más gente se puede formar. Y el único requisito para esa fila es, soy pecador, necesito a Jesús como Salvador. Y entonces ahí está la invitación. ¿Por qué no te formas? No, pues es que me da pena. ¿Qué te da pena? Decir, o sea, la Biblia te está diciendo, esto eres un pecador. Que no te dé pena, Dios ya sabe. Bueno, es que van a saber los demás y ve la fila, sabe quién está en la fila. Pero dice, sí, pero al final es la única fila que te lleva a la vida eterna. ¿O en qué otra fila quieres estar? Versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia. ¿Para qué? Para ser ejemplo. Pablo es recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores. Él dice, Él es el primero, toda su clemencia. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos formamos en esa fila? Estamos diciendo, yo soy ejemplo de que siendo pecador, Jesús mostró en mí toda su clemencia. Y esta palabra clemencia es muy hermosa porque es un atributo de Jesús, es un atributo de Dios, que Él como juez, pero al mismo tiempo como padre, nos trata con calma y con paciencia. Y un discípulo conoce a Jesús así, que estás caminando con Él y que Él, o sea, Él nada le saca de onda de ti. Y Él cuando tiene un trato contigo te trata con calma, con serenidad y con paciencia. Él es muy paciente. Y eso sabes lo que hace. O sea, cuando conoces a Jesús así y le puedes explicar a alguien, ¿sabes qué? Es que Jesús es muy clemente, es muy paciente, es muy tierno contigo y sabes que su trato es personalizado. Y de pronto y ya la gente se quiere formar en esa fila. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de juicio, el mundo está lleno de tiranos, el mundo está lleno de opresión. Y de pronto vemos un Salvador clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y Pablo dice, Dios hizo eso conmigo para ser un ejemplo y un modelo, de siendo el pecador número uno, Él mostrar en mí su clemencia, para ejemplo a los que habían de creer en mí para vida eterna. La única manera de obtener vida eterna es creer en Él, creer en Jesucristo. Versículo 17. Por tanto, ahora Pablo se está acordando. O sea, yo cuando era esto y esto y esto, o sea, yo era de lo peor. Pablo se está acordando, él me vino y me rescató y fui recibido. Fui recibido por Jesucristo. Y tienes que saber, cuando tú vas a Jesús, Jesús no echa a nadie afuera. Y Él te quiere recibir. Y él fue a morir a la cruz para eso. Para abrir las puertas del cielo. Abrírtelas a ti. Él tomó por toda esta lista de pecados. Eso, en la cruz, en Jesús cayeron las transgresiones, la desobediencia, la impiedad, los pecados de toda la humanidad, pasada, presente, futuro, las envidias, los egoísmos, la corrupción, todas las irreverencias, los maltratos a papás y a mamás, los homicidios, los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los traficantes de esclavos, los mentirosos, así todo cayendo en Él en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta, yo soy parte de esa lista, yo soy pecador, necesito ese Salvador y entras. Así entras.
Entonces entra. Y Pablo se está acordando de eso. Y tú y yo hoy nos podemos así recordar cómo era nuestra vida antes. Y podemos hacer nuestra lista. Y decir, no, o sea, yo creo que yo sí le gano a este Pablo. Es que no me conocía. Si me hubiera conocido, estoy en esa lista. Pero entonces cuando dices, aún con esta lista fui recibido a misericordia, ¿qué es lo que sucede en tu corazón? Versículo 17, por tanto, al Rey de los siglos. Ese es mi Dios, ese es mi Salvador, es el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, atributos de Dios, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, nadie, y un verdadero discípulo de Jesús, nunca se va a llevar la gloria a Él, sino la gloria siempre y el honor siempre. Nunca va a ser para personas. El honor siempre y la gloria siempre va a ser para Dios. El Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron acerca en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Ahora, fíjate, un discípulo es aquel que milita la buena milicia. Un discípulo pelea la batalla. ¿Cuál? De la fe. Y tienes que saber que el ser cristiano es una batalla. Y estás todo el tiempo, o sea, en esta batalla, batallando contra las tentaciones, contra el pecado, contra los placeres de este mundo, contra el desánimo. Pero ¿sabes qué? Un verdadero discípulo es un soldado y se toma en serio la batalla. Y tienes que tomar en serio a Dios. Tienes que tomar en serio su palabra. No, un verdadero soldado es soldado todo el tiempo. Todo el tiempo está listo para pelear. No solamente, o sea, bueno, yo voy a ser cristiano solamente el domingo de 11 a 12 y media y de ahí ya. No, no, no. Un, un soldado de Jesucristo se toma en serio a Dios todos los días de la semana en todo lo que hace. Entonces toma en serio a Dios. Toma en serio a Dios en tu vida, en toda tu vida. Entonces le está diciendo, ¿sabes qué? Yo te encargo que milites, que pelees la buena batalla, la buena milicia. Eso es un buen discípulo. Ahora, ¿cómo lo haces? Manteniendo la fe todo el tiempo. Ahora, ¿cómo viene la fe? La fe viene por el oír. Entonces, un discípulo está en la palabra. Un discípulo todo el tiempo tiene la espada del Espíritu a la mano. Y entonces Pablo le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que mantener la fe. Tienes que mantener la fe y la buena conciencia. ¿Por qué? Porque ya vimos que Éfeso, donde estaba Timoteo y donde lo deja y le dice, te encargo y te ruego que te quedes ahí, está lleno de pecado. Y en la colonia y en la ciudad donde tú estás, está lleno de pecado. Está lleno de toda esta lista. Y Pablo le dice, ¿sabes qué? No, tómalo en serio, no aflojes. Es una batalla. No te descuides. No te descuides, Timoteo. Síguele. Milita. Buena milicia. Mantén la fe. Y fíjate, la fe y la buena conciencia. Y acuérdate, vimos la semana pasada qué significa eso. Dios nos ha dado una conciencia. Y esa conciencia no la puedes relajar como cristiano. O sea, no puedes decir, ay, ¿sabes qué? No pasa nada, hombre. Ay, esto es, o sea, es muy exagerado eso. Y no. O sea, Dios ha puesto en ti saber qué es lo que está bien y qué está mal. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda y es esa alarma. ¿Sabes qué? Eso corrígelo, eso corrígelo. Y no apagues esa alarma. Y todo eso, o sea, no te relajes en cuanto a decir, o sea, no pasa nada, sí pasa. O sea, ha habido personas que de pronto se han tomado esta pandemia como vacaciones de la moral y están viviendo de su vida inmoralmente. Y sabes que no te relajes o han vivido estas vacaciones. Bueno, pues es que como estamos aquí encerrados, me voy me voy a entregar al alcohol o a las drogas o a la pornografía. Y sabes que no te relajes. Y Pablo se lo está recordando, mantén la fe y la buena conciencia, no te relajes en cuanto a eso, Timoteo. Te voy a decir por qué es importante esto.
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Algunos, y ahorita vamos a ver dos nombres de ellos, se desviaron. Y cuando dejas la fe, la sana doctrina, la fe en Jesucristo y la buena conciencia, y la dejas a un lado, naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahora aquí la palabra naufragaron ya no es de soldados, es de marineros y de capitanes. Y al final un cristiano es eso. Y si algún día has salido en una lancha o en una embarcación, en ese tiempo eran de madera, o sea, sabías que iba en serio y que no te podías descuidar y tenías que saber el rumbo y tenías que saber cómo venían las tormentas y el aire y saber los tiempos y si no lo hacías y te descuidabas, podías naufragar. Y aquí la palabra naufragar no es de que hizo un poco de agua tu barca. Ahora piensa en esto, que tu vida hoy es el barco. Y que si no guardas la fe, y si no guardas tu buena conciencia, o sea, no te relajes, y toma en serio a Dios, y sé un soldado, y toma en serio que tu barco tiene un destino. Si no tomas en serio esto, aquí la palabra naufragar es una palabra muy fuerte que tiene que ver con se hizo pedazos. Por eso tienes que tomar bien en serio la palabra y a Dios. Porque muchos desviándose, y tú sabes qué pasa cuando un timón en un barco, así un poquito y te relajas y ay, no pasa nada y haces así. O sea, un grado. Tienes que saber después de tiempo, por haber aflojado y relajado, ese grado te va a llevar a otro destino. Y la idea aquí que está queriendo poner Pablo en nosotros es, por relajarte un poco, ay, no pasa nada, vas y das contra el, o sea, y naufragas. O sea, tu vida se hace pedazos. Y Dios hoy te está advirtiendo, toma en serio estas cosas. Sé un discípulo de Jesucristo. Porque algunos, o sea, su vida fue un desastre y se hizo pedazos. Y créeme, yo he visto gente así que empezó bien, porque acuérdate, dice, algunos desechando estas cosas se desviaron. Entonces iban bien, empezaron bien y de pronto aflojaron, se relajaron y empezaron a creer cosas que no estaban en la Biblia y un grado de distancia y su vida al final, sí importa lo que crees, porque la vida al final de estas personas se hace pedazos, matrimonios destrozados, relaciones con hijos rotas, empresas y trabajo completamente viniéndose abajo por no tener cuidado. Tu vida es como un barco y tienes que poner mucha atención en todo lo que estás haciendo, el destino, las tormentas, y no tienes que relajarte, tienes que seguir adelante. Tenemos un destino y queremos que llegues bien. O sea, pensando en esto, ¿cómo sería hoy? Dices, Talí, yo nunca me he subido en un barco, pero acuérdate, o sea, aquí la idea es como el Titanic. ¿Has visto esa película? O sea, este súper mega barco, y una de las cosas que dice el dueño, este barco ni siquiera Dios lo puede hundir. ¿Y qué es lo que sucede? Se relajan, no pasa nada, y sí pasa. Entonces no te relajes. Si de pronto el día de hoy te has dado cuenta que estás cayendo en alguna de estas listas, o tu conciencia te está diciendo, oye, no, tienes que corregir esto, sabes que estás a tiempo, todavía no has naufragado, pero corrígelo ya porque Dios te quiere evitar eso. Versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Alguna vez, Talí, es que o sea, nunca hay que mencionar a las personas. Yo digo, pues mira, ahí está. O sea, Pablo está diciendo, y todos conocen estos dos. O sea, bueno, Alejandro, como que hay muchos Alejandros, como que si hubieran tenido que preguntar, oye, ¿qué Alejandro es? Y más adelante vamos a decir, sí, es el calderero. O sea, y tienen que decir es este. Pero entonces tienes a
a Himeneo, que en 2 de Timoteo dice que está con un cuate que se llama Fileto, y dice que se desviaron de la verdad. Por eso es tan importante la verdad, por eso es tan importante la sana doctrina, porque ellos dos se desvían de la verdad. ¿Qué verdad? 2 de Timoteo, ya llegaremos ahí, pero dice la verdad acerca de la resurrección. Entonces hay doctrinas que son muy importantes y que tienes que creer, porque si te desvías de la verdad, tu vida puede hacerse pedazos, puede hundirse por completo, puede ser como una tragedia como el Titanic. De pronto relajar ciertas cosas se podría ver muy bien, pero al final te vas a estrellar, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Ahora mira lo que hace Pablo con ellos. Dice, a quien entregué a Satanás, y dices, oye, eso está muy fuerte. O sea, ¿cómo? O sea, son parte de la iglesia. Pablo les ama. Estos cuates se desvían. Seguramente Pablo habla una y otra vez con ellos, pero Pablo dice, ¿sabes qué? Estos cuates nada más no entendieron. Se relajaron, aflojaron, no estaban creyendo lo que debían de haber creído, no estaban en sana doctrina, y Pablo lo que tiene que hacer con ellos es tomarlos y, o sea, ve esta imagen, los voy a sacar de la comunión y la bendición de la iglesia y los voy a entregar así al mundo, a Satanás, al príncipe de las tinieblas. Ahora, ¿por qué hace Pablo esto? Para que ellos no se sientan seguros como para que ellos no se sientan que haciendo esto y relajando esto son parte de la iglesia. Y entonces allá afuera, sin la bendición de un pastor que esté orando por ellos, sin el amor de los hermanos y de la iglesia, puedan darse cuenta de lo que perdieron. Y es por amor, es para que regresen a la verdad, para que regresen a la buena conciencia. Y dices, Talí, ¿tú has hecho eso alguna vez? Y ya luego te cuento los detalles, pero sí lo hemos hecho. Y ha sido uno de los momentos más difíciles y dolorosos en mi vida. Mis rodillas temblaban. Estaba con un café, me acuerdo. O sea, tuve que hasta dejar el café porque me temblaba y tuve que decirle a alguien, sabes que ya no estás bajo la bendición de esta iglesia. Ya no soy yo tu pastor. Ya no voy a orar por ti. O sea, si vas a vivir así, entonces no puedes regresar aquí. Y una de las cosas y oro por esa persona y digo, Señor, ojalá que estando fuera de la bendición de Semilla y de la iglesia y del pastorado, y se oye fuertísimo, Él pueda recapacitar y regresar a ti. Porque sabes que una persona como él, como Alejandro, como Fileto, a quienes han dejado es al Señor. Pero, o sea, todo lo que hace el Señor es para aquellos los cuales que se desvían regresen. Pero también lo que hace el Señor es proteger a su iglesia. Que todo el mundo sepa, eso no está correcto, eso no es una vida así, no está bien vivir así. Y Pablo está así, todo esto es parte del Evangelio, todo esto es parte de ser un discípulo. Y entonces mira, vamos a repasar y vamos a terminar con esto. Un verdadero discípulo es, como vimos la semana pasada, 1 Timoteo 1:5, está lleno de amor y es un amor nacido de un corazón limpio. Es decir, ha nacido de nuevo, ha sido llamado por Jesús, tiene una buena conciencia, no se relaja, su fe no es fingida y es auténtica, usa bien la ley. La ley no es para ser más aceptado por Dios, sino la ley me dice, soy pecador y necesito un Salvador. Un verdadero discípulo está completamente agradecido con Dios porque ha sido revestido del poder de Jesucristo para poder hacer lo que Jesús le está pidiendo y ponerlo en el ministerio. Un verdadero discípulo es aquel que ha sido recibido a misericordia, salvado por Jesucristo, que si se va a medir, no se va a medir qué tan bueno es, sino qué tan pecador es. Y eso hace que recordemos la clemencia de Jesucristo. Y un verdadero discípulo ha vivido la clemencia de Dios en su vida. Y un verdadero discípulo es aquel que explota en adoración y conoce los atributos de Dios. Dios es el Rey de los siglos, Dios es inmortal, Dios es invisible, Dios es el único y sabio Dios.
Y un verdadero discípulo es aquel que el discípulo le da toda la honra y toda la gloria. Y un verdadero discípulo es aquel que está peleando la buena batalla de la fe y no se relaja y siempre está atento. Y un verdadero discípulo es un buen marinero. Un verdadero discípulo está atento del timón, está atento de las pruebas, está atento de las tormentas, se toma en serio su vida de discípulo. Y un verdadero discípulo ama a los que se extravían y no los deja quedarse igual. Un verdadero discípulo ama la sana doctrina. Un verdadero discípulo, como Pablo y como Timoteo, ama a Dios por sobre todas las cosas. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias porque nos enseñas cómo se tiene que usar tu palabra y cómo se tiene que usar la ley. Y cómo nos muestra que nosotros, si tenemos algo que decir soy el número uno, soy el número uno, pecador, porque hemos conocido en ti la santidad y tu amor. Y Señor, lo único que queremos entonces es acercarnos más a ti y conocerte y explotar en adoración y agradecimiento y en alabanza. Y yo te pido, Señor, por todos aquellos que están escuchando esta predicación, que si de pronto durante este tiempo tu Espíritu Santo les ha hecho saber que han aflojado y se han relajado, Señor, que el día de hoy se pongan como un buen soldado firmes ante ti, atento a tus instrucciones, que puedan seguir su vida en una buena conciencia, que si de pronto se dan cuenta que eso no va, sabes que eso no va. Y justo es eso, conocer tu gracia, es no perseverar más en el pecado. Y entonces, Señor, pidiéndote que nos ayudes a caminar en los pasos de estos hombres, ponernos en la fila de ellos y formarnos sabiendo, Señor, que al final tú estás con nosotros y tú vas delante. Señor, queremos que tú seas nuestra prioridad. Y el día de hoy te pedimos que tú nos fortalezcas. Gracias, Señor, por llamarnos, aun cuando éramos infieles, a servirte a ti. Y tú nos tomas por fieles, sin serlo. Y nos pones a hacer algo, Señor, pero nos pones a hacer algo porque tú estás haciéndolo con nosotros y en nosotros. Y gracias, Señor, porque también podemos ser ejemplo y un modelo para los demás. Porque entonces cualquiera se puede formar, cualquiera puede entrar. Y lo único que necesitan hacer es creer en tu Hijo Jesús. Y yo te pido, Señor, que podamos ver nuestra vida como un barco. Y te pedimos, Señor, que tú seas el capitán del barco. Y que si nuestro barco se ha estado desviando, Señor, lo guíes a buen camino y buen destino. Y te amamos, Señor. Ayúdanos a tomarte en serio.